Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches ahora sí a todos los que se van sumando. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo webinar que estamos haciendo desde el Instituto Inclusivo de Negocios MINCA. Esta es una oportunidad para que puedan conocer un poquito más sobre una propuesta que traemos, un curso ejecutivo que estaremos dictando la tercera semana de noviembre. Luego, quienes les interese un poquito más de información, se la vamos a ir pasando. El tema que nos trae hoy es pitch, presentaciones efectivas, ¿sí? Para esto nos acompañan la coach Mayra Grijera y también coach Lumina Muñoz. Ya le he dado un pequeño espacio para que se presenten antes de arrancar con su presentación. Para quienes no conocen MINCA, es un instituto de negocios donde tratamos de desarrollar propuestas destinadas sobre todo a emprendedores, ¿sí? Tratando de apalancar y potenciar el sector productivo privado de nuestra región, entendiendo que es uno de los principales focos de desarrollo que necesitamos, ¿sí? Para nuestra sociedad. No quiero quitarle más tiempo porque tienen muchas cosas interesantes y lindas para contarnos de Mila y Mayra. ¿Quieren tener un minuto para presentarse? Bueno, cómo no. Bueno, la verdad que agradecidas, primero Nico y a Minka, muchísimas gracias por convocarnos una vez más a este taller, a este curso de presentaciones efectivas. Y después no quiero dejar de mencionar a Fer Guerra, que fue la teacher pionera de este curso de presentaciones efectivas y con la cual hemos tenido la posibilidad y el lujo de poder acompañarla, tanto presencial como en forma virtual. Ya esta va a ser la tercera edición virtual que vamos a hacer del curso de pitch, de presentaciones efectivas, así que estamos muy, muy contentas de poder tener esta posibilidad y de poder acompañarlos. Así que, bueno, yo soy Mayra, soy licenciada en Administración y además soy coach, soy de Tucumán, y bueno, aquí estoy entusiasmada de poder compartir con ustedes esto que son las presentaciones efectivas o el pitch. Así que ahora le doy la palabra a Ludmi. Bueno, gracias May. Bueno, además de todo lo que dijo May y los agradecimientos a los que me uno, es muy lindo para mí esta posibilidad de poder ser testigo de cómo entran y después cómo se van, con la comodidad de hablar, de expresarse, de transmitir, de comunicar, ser testigo de todo ese proceso, las risas y las incomodidades en el medio, es muy, muy lindo. Así que es un privilegio y estoy contenta de estar acá también. Muy bien, gracias chicas. Bueno, para ir entrando un poquito en tema y poder allanar contenidos, allanar conocimientos, le pregunto, esto vaya manejando ustedes como quieran, entonces peleen por participar o sí peleense mientras sea productivo. Para iniciar, a ver, para que podamos entender qué es un pitch, de qué estamos hablando cuando mencionamos o decimos presentaciones efectivas. Bien, bueno, tomo la posta, si te parece, Ludwig. Tome. Bueno, antes de ir al concepto propiamente dicho de pitch, me gustaría que veamos que somos seres lingüísticos y que estamos hechos del lenguaje. Entonces, por medio del lenguaje nosotros podemos descubrir el mundo, lo describimos al mundo tal y como lo vemos, y por medio del lenguaje nosotros vivimos diferentes realidades. Entonces, el lenguaje nos da la posibilidad de generar diferentes espacios, justamente de posibilidades. Entonces, nosotros vivimos narrando historias. Nosotros estamos contando nuestra propia historia todo el tiempo. Nos contamos historias sobre nosotros mismos, les contamos historias a otros sobre quiénes somos y sobre lo que hacemos. Entonces, en este contexto de los emprendedores, en el contexto de los profesionales, son ellos quienes tienen hoy el desafío de contarnos cuál es su oferta de valor, qué es lo que los distingue,
qué es lo que los hace diferentes. Entonces, dentro de este contexto, decimos que el pitch es un discurso, así como lo dice la traducción misma de la palabra. Es un discurso breve sobre lo que hacemos. Entonces, podemos decir que el pitch tiene un mensaje en particular, tiene un contenido específico el pitch. Y entonces este mensaje, este contenido va dirigido a alguien en particular y este contenido tiene un determinado propósito. Entonces, ya sea un emprendedor, ya sea un profesional, ya sea alguien que tiene algún oficio, un negocio, ya sea alguien que quiere presentar una idea o un proyecto, entonces tiene un propósito que puede ser ya sea recibir financiación, ya sea buscar un asesoramiento, contactar a nuevos clientes, y por qué no también conocer a personas que pueden formar parte de su equipo. Entonces, el pitch podemos decir que es nuestra puerta de entrada a eso que queremos lograr, a eso que queremos conseguir. Entonces, cuando hablamos de presentaciones efectivas, decimos que entonces el pitch es un discurso breve, porque lo que queremos generar es tener un impacto en el otro, es generar algo, ¿verdad? Cuando decimos que es un mensaje que va dirigido a alguien con un propósito, entonces queremos tener un impacto en el otro. Y para eso podemos estructurar nosotros nuestro mensaje, nuestras ideas. Entonces, el pitch es poder convertir conceptos e ideas en algo que sea tangible. Es decir, nuestras ideas tienen que ser simples. Nosotros tenemos que poder expresar aquello que queremos de forma realista, para que, además de que sea tangible, también necesitamos generar conexión emocional con el otro. Necesitamos llegar al corazón del otro. Y cuando llegamos al corazón del otro, lo que hacemos también es poder transmitir y convertir nuestro mensaje en un mensaje memorable. Y cuando digo que nuestro mensaje sería memorable es porque nuestro mensaje tiene un contenido tal que es difícil de olvidar por el otro. Entonces lo que me permite a mí es justamente esto, generar la posibilidad de llamarle la atención, por decirlo de alguna forma. Porque no es manipular cuando yo doy mi pitch, es encantarlo al otro, decir mi discurso, decir mi narración de una forma tal de generar este impacto en corto plazo, con un contenido emocional y que no sea olvidable fácilmente. ¿Cómo están hasta ahí? Ludmila, ¿vos querés agregar algo? ¿O alguien del auditorio quiere aportar, quiere repreguntar, quiere que repase algún concepto? Hagamos que esta sea una conversación donde ustedes también puedan participar y aportar, ¿no? a construir un poco estas nociones, primeras nociones y acercamiento a lo que es una presentación efectiva. Me gusta que hay un par de valientes que ya pusieron cámara. Sí. Me gusta eso porque no estamos conversando solos entonces. Así que la invitación es los que quieran y tengan la posibilidad y los que estén en la plataforma Zoom para que podamos tener una linda conversación. Venga, bienvenido sea. Sí, iba justamente a agregar eso, que es una invitación a que conversemos entre todos, que esto no es una verdad última y absoluta, sino que es una propuesta, una mirada, una metodología, y bueno, esto, que abran micrófonos y pregunten o se expresen con liviandad. Y algo esto que dijiste, May, último, que me parece interesante, esto de no es una manipulación, no es que le quiero encajar al otro mi idea o mi pregunta o lo que le quiero vender o pedir, sino que es esto de la seducción, el encantamiento, que por ahí no sabemos ni cuánto tiempo vamos a tener, ni cuándo nos vamos a cruzar con esa persona, con ese potencial cliente, proveedor, asesor, posible socio. Entonces no siempre vamos a estar como preparados con el discurso a mano practicado en tal tiempo como para hacerlo en una hora agendada, sino que es esto de poder incorporarlo para tenerlo a mano cuando la ocasión se dé, surja o la propicie. Bien, buenísimo. Totalmente. Y muy claro.
Bueno, nosotros vamos a sesgar un poco la utilización del pitch y de la presentación para proyectos productivos, para emprendedores, bueno, porque está en nuestro gen, ¿verdad? Pero no es limitante a presentar solamente un emprendimiento de una inversión, es como decían ustedes, para tener a mano esta herramienta, para contar permanentemente, de manera efectiva, seamos redundantes con el ejemplo, cosas que queramos comunicar y que tengan el efecto que buscamos, no otros o ninguno en sí mismo, ¿sí? Yendo un poco por este lado, ¿qué sería lo central que tiene que tener un pitch o contener un pitch para poder compartir un proyecto de manera efectiva? Mira, primero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es el público al quien le hablamos, verdad? Porque en función de quién va a ser la persona a la quien le hablamos, va a ser el contenido central de nuestro pitch. Eso es fundamental, siempre tenemos que tener en cuenta, porque no nos vamos a dirigir de la misma forma si nosotros hablamos con un posible cliente, con un posible socio, con una persona que quizás pueda formar parte de mi equipo, o con alguien que le interese invertir o acompañarme en mi negocio, ¿verdad? Pero igualmente, a pesar de eso, que no es un dato menor, digamos, a quién le estamos hablando cuando nosotros damos nuestro pitch, hay como un concepto que es fundamental y que para nosotros es muy importante y que funciona siempre en todos los pitch. Y para eso nosotros hemos adaptado la teoría de Simon Sinek, que es del Círculo de Oro, en donde nosotros decimos que para tener el core de nuestro pitch tenemos que contestarnos 3 preguntas importantes. Entonces, primero empezamos indagando cuál es el propósito de nuestro emprendimiento, cuál es el propósito de nuestro proyecto, de nuestra idea, de lo que estamos haciendo. Entonces, para eso nos respondemos la pregunta de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Cuando respondemos esta pregunta, entonces vamos ahí, al corazón, a qué es lo que nos motivó desde un inicio a que nosotros emprendamos este nuevo camino, a que transitemos este camino. Hoy que estábamos en A, hoy estamos en B, en C o en D, y por ahí a veces en este transitar a veces nos perdemos, ¿no? De por qué arrancamos, de cuál fue el motor principal que nos impulsó. Entonces, para nosotros poder estructurar nuestro pitch, la primera pregunta que nos respondemos es el por qué hacemos lo que hacemos. Y la segunda pregunta que viene es el cómo lo hacemos. Y cuando hablo del cómo decimos cuál es la manera en la que lo hacemos, cuál es el proceso productivo, la forma. Y la última y la tercera pregunta es el qué es lo que hacemos. Y entonces, como tercera instancia, nos respondemos esto: ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es lo que brindamos? Pero para comunicar nuestro pitch, y esto podemos decir que tiene como una base científica, el por qué están estructuradas estas preguntas así, y es porque comunicamos el mensaje a aquella parte del cerebro que guía nuestro comportamiento. Entonces, por ahí, en muchas de los pitches de ventas tradicionales, empiezan al revés, ¿no? Y por ahí el porqué y el propósito queda olvidado y a veces ni se menciona, pero entonces alguien vende primero cuál es el producto y cómo lo hacen, y el propósito, bueno, con suerte a veces está incluido y otras veces no. Pero cuando nosotros realmente tenemos una verdadera conexión emocional con aquello por lo cual nosotros iniciamos nuestra idea, iniciamos nuestro emprendimiento, podemos generar esa misma conexión emocional con el otro. Entonces, recuerden que nosotros lo que queremos con nuestro pitch es encantarlo al otro, generar algo que le genere un movimiento a la otra persona, a quien me está escuchando. Y la pasión, justamente cuando hablamos de propósito, hablamos de pasión, y la pasión se contagia. Entonces, para eso tengo que estar yo primero conectado con el propósito y comunicarme de esa forma. Así que esa es la estructura base. Después podemos ir agregando, hay otros elementos, hay otros recursos, pero ese es el core, digamos, de la estructura del pitch. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo estamos hasta aquí?
Pueden Sonia, usar el te chat veo- también. Te veo tomando mate, me encanta la actitud, me encanta la intención. Bien, muy Bien, lindo bien. lo que Yo les hago una pregunta, a ver si alguien se anima. Alguien que nos quiera contar brevemente si está en un proyecto productivo, en algún emprendimiento, que nos cuente un poquito a ver si tienen algo para contarnos y a ver si podemos ir conversando un poquito sobre eso. ¿Quién se anima? ¿En qué están? Bueno, te cuento lo mío. Lo mío es como, por ahí veo los otros emprendimientos, bueno, es más sencillo, pero porque tengo cosas todavía en proyecto que no las puedo concretar por ahora. Pero tengo un negocio que abrí hace poquitito, bueno, ya en realidad 9 meses, 10 meses. Se llama Papachos y es un lugar donde se venden ropa de niños y juguetes didácticos. Y bueno, al principio tenía, o sea, en realidad, digamos, empecé como al revés porque tenía un proyecto que no lo pude concretar porque todavía sigue, digamos, en proyecto. Pero bueno, se me dio la oportunidad de un local y bueno, empecé con eso. Entonces como que empecé muy en crudo y bueno, fui haciendo todo de a poco y con muchos errores. Pero bueno, esto de lo que nombraste me gusta, que es lo del Círculo de Oro, ¿es? Que lo había nombrado ya en una de las clases que tuvimos con uno de los profes de Minca también. Y es muy importante y también lo había escuchado de otra persona que me ayudó a entenderlo y bueno, sirve mucho para poder entender tu propio emprendimiento y bueno, por ahí empezás como muy sin un propósito claro o sin una misión clara y después me ayudó para poder sentarme y ver cuál era realmente mi propósito, y, o sea, por qué, en realidad sabía el porqué, pero no podía transmitirlo. Y ahora sé que lo puedo transmitir, digamos, desde lo que es mi propósito, ¿no? ¿Y cuál es tu propósito, Sonia? ¿Lo tenés definido? ¿Lo tenés escrito? Lo estaba escribiendo, pero en realidad, digamos, mi propósito era ser un medio de ayuda social. Un medio de ayuda social, y después también era un medio, digamos, de proveer cosas útiles a los padres, ¿no? Para sus hijos. Una cosa así. Bueno, más o menos ese es el camino. Qué lindo, Sonia, gracias por compartirnos. Y ahora que estuviste como en las dos etapas, ¿verdad? Vos decías, bueno, empecé y he cometido varios errores, después escucho que has podido trabajar respecto a tu propósito. ¿Cómo te sentís imaginándote ya diciendo algún pitch desde ahí, desde ese lugar, en comparación como si hubiera sido desde el inicio que quizás no estaba tan claro ese propósito? ¿Cómo sería la sensación de decir tu pitch desde tu propósito? Y mi sensación sería sentir que estoy teniendo éxito. Es sentirme satisfecha, digamos, con transmitir esto que realmente es, ¿no? Que por ahí el otro no lo puede ver hasta que vos no lo transmitís. Porque vos podés decir lo que yo te estoy diciendo, pero es distinto. Por ejemplo, la vez pasada me animé a decir algunas frases en el Instagram hablada por mí, bueno, ese tipo de cosas que creo que van a ir llegando. Obviamente, digamos, me parece que es todo un entrenamiento, ¿no? En esto de hablar y de poder transmitir. Sí. Bueno. Exactamente. Gracias, Sonia, por compartirlo. Sí, diga. No, hago un pequeño paréntesis, porque creo que hay muchos emprendedores o mucha gente que tiene ganas de emprender o está con algún proyecto, en el tema de presentaciones efectivas, de la importancia de que puedan definir el propósito de su proyecto. Si lo tienen bien claro y bien definido, es que va a guiar todas las acciones. Va a ser muy fácil decidir. Por ejemplo, cuando tienen que elegir entre qué tarea uno va a hacer, piensen, ¿esta tarea aporta a mi propósito o no aporta? Listo. La que aporta, elijo, avanzo sobre esa tarea. Me permite elegir sobre lo urgente y lo necesario, por ejemplo. El propósito te va a permitir escalar tu negocio, escalar tu producto, escalar tu servicio. ¿Sí? Está más allá de los productos que vendamos. El propósito te va a permitir
Esto me va a permitir, si el producto no funciona, poder cambiar de producto o modificar el servicio y que se sientan cómodos con lo que están haciendo porque saben que están cumpliendo con algo más allá que vender algo específico o prestar un servicio específico. ¿Sí? Así que está bueno que trabajen en esto, de ir identificando el propósito que tiene cada uno. Si algo muy poderoso que tienen los emprendimientos en el corazón de los emprendimientos, y es el inicio de un montón de cosas que van a tener que ir resolviendo en este camino como referente de un proyecto como emprendedores. Las traigo un poquito de vuelta al tema, Mayra, Lumila. Les pregunto, a ver algo, no sé si es fácil de contestar o si hay una palabra o un concepto. ¿Qué hace que el pitch, a ver, vamos al key de la cuestión, qué hace que sea seductor, que sea impactante, que influya en los demás? ¿Cuál es la característica principal que debe tener ese pitch? Gracias. Primero, Sonia, quería también agradecer que hayas compartido tu proyecto. Ahora voy, si querés, Nicolás, a eso, pero quería agregar algo a lo que veníamos hablando, que es que en el proceso de diseñar y clarificar el pitch, muchas veces lo que sucede también es que aparece una nueva claridad para la persona que está emprendiendo. Esto que decía Mayra, ¿no? Vivimos en el lenguaje, entonces al clarificarlo para utilizarlo, para comunicarme, para seducir, también adquiero yo una nueva posición y una nueva claridad de para qué estoy haciendo esto, qué sentido tiene de sostén emocional y qué sentido tiene como dirección, ¿no? Para qué lo hago, para dónde voy. Y con esto que decías de, bueno, ¿qué es lo que lo hace? No sé bien cómo fue la pregunta, pero ¿qué es lo que lo hace como atractivo? Impactante, seductor, o sea, ¿qué lo va a diferenciar de un pitch común, normal o no trabajado, no planificado? Yo creo que hay varias como dimensiones, ¿no? que coexisten. Por un lado está esto de la claridad de la información concreta que estoy transmitiendo, de no irme por las ramas, de no explicar tanto por ahí el detalle de cómo es o cómo se fabrica y ahondar y ahondar y ahondar en eso, sino también mostrar los beneficios. Y también a la hora de ponerlo en un discurso, utilizar recursos que son, por ejemplo, voy a usar una metáfora, ¿no? Que a su vez es un recurso que se utiliza mucho. Si yo hago una cena para mi familia y pongo en la mesa unos platos y sirvo la comida, bueno, va a servir, es funcional y se puede comer. Está bien, digamos. Funciona para lo que quiero. Ahora, si yo agrego un buen mantel, un florero, rico olor en el aire, música, todo eso, yo voy a poder seguir comiendo exactamente igual, pero la experiencia es muy diferente, es mucho más atractiva. Entonces, lo mismo vamos a hacer con lo que digamos. Podemos utilizar las metáforas, como yo acabo de hacer, por ejemplo, esto de realzar un concepto trayendo una situación que tiene por ahí un punto en común. Podemos también utilizar datos claves de mi proyecto, qué se consigue, en cuánto tiempo, qué rentabilidad, qué costo, cuánto pesa, cuánto mide, bueno, lo que sea, ¿no? Que según el proyecto, pero esto de algunos datos claves que está bueno mencionarlos porque son de impacto. También está el recurso del humor, que es muy pregnante. Yo no lo sé usar mucho, pero es muy lindo. Me acuerdo de una publicidad, en el mundo de la publicidad hay muchos ejemplos de estos. Me acuerdo de una publicidad del Parque de la Costa, que es un parque, para el que no lo tiene, es un parque de diversiones que está en Buenos Aires, y cuando recién salió, la bajada era un mundo de sensaciones, o viví al máximo las sensaciones, algo por el estilo, y mostraban fuegos artificiales, mostraban la montaña rusa, mostraban lo que ahí sucedía de manera literal. Como 10 años después sacan otra publicidad, ya con un recurso simbólico mucho más complejo, y muestran a un chico que lo están operando y sale de la panza como un pajarito. Y nadie habla. Y después de eso muestran a este mismo chico en la montaña rusa con la boca así y los ojos abiertos, y bueno, le había entrado un pájaro de toda esa expresión que había tenido.
y en ningún momento tuvieron que decir, viví tus sensaciones, sino que usaron todo este recurso medio del humor, del chiste, de abrió tanto la boca en la montaña rusa que le entró un pajarito, y ¿eso qué hace? Genera conexión emocional, genera predisposición para que la persona esté atenta, disponible a escuchar, y entonces utilizamos todos estos recursos para seducir y para hacer más atractivo el pitch. No sé si quedó claro o hay algo más. Bien. Sí, gracias, Ludwig. Sí. Bien, súper claro. Me Hablemos gustaría agregar un Maite. poquito, sí, sumado a lo que dice Ludwig y también trayendo un poco lo que hablaba Sonia, y que estamos viendo que el proceso de la creación es justamente esto, ¿no? Es un proceso. La creación del pitch es un proceso. Y tenemos que saber que este proceso no se construye solos. Es un proceso que se construye también con otros. Entonces, Nico, cuando vos me decías, ¿qué es lo que hace que un pitch sea súper atractivo y me pueda como, no me acuerdo las palabras que usaste, pero la noticia, no sé si tan feliz o no, es que justamente este es un proceso que no es de un día para el otro, es algo que se va a ir construyendo en el tiempo y que lo necesitamos hacer también con otros. ¿Por qué? Porque es como un entrenamiento hacer nuestro pitch. Porque es esto de que le preguntaba a Sonia, ¿cómo te sentís hablando desde tu propósito? Porque cuando uno hace el pitch, independientemente de la virtualidad, que ahora seguramente en más de una ocasión muchas personas han tenido posibilidad de hacer su pitch en forma virtual, pero hay que ponerle al cuerpo lo mismo. Entonces hay que ponerle el cuerpo, hay que ver cuál es la emocionalidad que nosotros tenemos cuando damos nuestro pitch, y también está lo que nosotros narramos, lo que nosotros decimos, esto que veníamos diciendo, ¿no? Somos seres lingüísticos. Entonces, es un proceso. Para que nosotros podamos tener un pitch, yo digo que nos resignemos a la idea de que el pitch sea perfecto. El pitch perfecto va a ser aquel en el cual nosotros realmente nos sientamos cómodos y nos identifiquemos, y nos permite ser auténticos, hablar con liviandad y con convicción de lo que nosotros queremos transmitir. Por eso es importante hablar desde el propósito, y por eso trajimos desde el inicio esa conversación. Después hablamos del cómo y del qué, de lo que hacemos. Entonces, la primera clave fundamental para nuestro pitch es practicar, practicar. Y nosotros en el curso, ¿qué es lo que hacemos? Proponemos mucho el hábito de la escritura, que por ahí nosotros lo hemos perdido, por tanto usar celulares y por tanto usar la computadora. Los invitamos a que escriban. ¿Por qué? Porque vamos a escribir, leemos. Quizás las primeras veces no lo hacemos de memoria, vamos a necesitar leerlo para decirlo, pero también lo decimos frente a otros, porque lo que lo hace atractivo también es que nosotros vamos a ir perfeccionándolo en función del feedback del otro. Y primero quizás es la misma persona, pero capaz que le decimos, bueno, ahora ponete en rol de inversor, bueno, ahora ponete en rol de cliente, ahora ponete en rol de posible persona que forme parte del equipo. Entonces, necesitamos construirlo con otro. Y la clave es esto también, la práctica. Bien, gracias Mayra. Por ahí puedo inferir o concluir que estos pitch fantásticos que vemos en las redes o que vemos en la televisión, venga una buena publicidad, venga, no sé, una charla TEDx que están de moda, que vemos que son como muy impactantes, o vieron ese programa latino de los inversores y los proyectos de Shark Tank, por ejemplo, que por ahí algunos son como muy, muy fantásticos y logran alto impacto. Está más allá de que lo haga una persona extrovertida, de la capacidad natural de influencia que tenga. Es un proceso, es un trabajo, se prepara, se equivoca, vuelvo, voy, lo cambio. Es una construcción, no es una casualidad, esos casos de éxito que nosotros por ahí vemos el final del proceso. Claramente lo que sale a la luz es el resultado de un trabajo que se hizo arduo y por ahí con tropezones y con éxitos y con volver a empezar. Hasta las sesiones de stand-up que uno mira y ve y que parece pura improvisación,
no es tan así, digamos. Hay un entrenamiento para que eso parezca improvisado. Bien. Entonces, y hablando por ahí de esos tropezones, ¿cuáles serían como unos errores frecuentes que uno puede cometer? O en la construcción o en ese pitch final que armemos para comunicar nuestro proyecto en este caso. Bueno, uno de los errores es esto de querer que sea perfecto a un nivel teórico, ¿no? Esto de, bueno, técnicamente es perfecto, cumple con todos los puntos, desde un lugar hasta intelectual. Quedar como muy agarrado a eso muchas veces nos rigidiza el cuerpo. Piensen que el lenguaje, las palabras son solo una partecita del lenguaje. Cuando unimos esto de, bueno, lo armo, lo pienso, lo diseño, lo escribo, le pongo recursos, lo practico y todo, eso es una parte. La otra parte es ponerle el cuerpo, practicarlo, decirlo en voz alta, equivocarme, hacerlo delante del espejo, hacerlo delante de otro, hacerlo de nuevo, filmarme, mirarlo, que me dé vergüenza, que me incomode, y ponerle el cuerpo a hacer abdominales. Cuando esas dos cuestiones coexisten y las llevo adelante, lo que termina sucediendo es que el cuerpo incorpora una comodidad donde entonces yo puedo replicarlo, no siempre con exactitud, que no es lo que más importa, pero sí con una naturalidad donde surge algo más, donde surge cierta espontaneidad, donde surge una comodidad en la voz, en el tono de la cara, en cómo muevo el cuerpo, las manos, y todo eso también está hablando, y todo eso también genera atracción o rechazo, o comodidad o confianza o desconfianza, hacia el que me está escuchando, y es algo súper inconsciente. No es que digo, bueno, tengo que poner el cuerpo así, decir esto y lo otro, sino que es algo que sucede de una manera mucho más veloz, que no lo podemos controlar tanto. Entonces, la idea es siempre encararlo desde estos dos lugares. Armarlo desde un lugar teórico y más intelectual, y también ponerle mucho el cuerpo, para que entonces no caigamos en este error, que era un poco lo que preguntabas, Nicolás, el error de no practicarlo, o de decir, bueno, improviso, o de querer demostrar, como poner palabras que no son mías, que no me quedan tan cómodas, querer convencer a la otra persona en vez de simplemente comunicarle mi idea y que después pase lo que tenga que pasar, porque todo eso está en el discurso, por más que quizás no esté en el lenguaje hablado. Totalmente. La Igual es confianza, un tenemos que transmitir trabajo, confianza, ¿no? en el otro. Perdón, Sonia, ¿me preguntabas? No, decía que es un trabajo todo lo que dice, lo que acaba de decir, no me acuerdo el nombre, perdón, pero a mí, por ejemplo, yo no podía hablar bueno, igual yo tengo otra profesión, pero al principio nosotros damos muchas clases, ateneos, y en la primera clase que di, o sea, estaba transpirando, roja, así, o sea, y fue un trabajo y un ensayo. Y lo mismo a mí, porque también tiene que ver con la personalidad de cada uno, y es un trabajo, para mí es un trabajo y un entrenamiento, digamos. Totalmente. Sí. Bueno, conmigo no va el humor, no me sale el humor, y bueno, hay gente que le sale divino el humor. Para mí como que soy más tranquila, entonces por ahí, viste, uno encuentra su forma de transmitir, y tampoco es tan fácil, o sea, a pesar de que yo ahora me animo a hablar en cámara, que me animo a hablar en las redes, pero digamos también me sigue costando, y bueno, es un entrenamiento, me imagino que más adelante me saldrá perfecto. Totalmente. Absolutamente, es un entrenamiento, sí. Y esto que decías, que bueno, el humor no es lo mío, está buenísimo que lo detectes, porque forzar un estilo también queda como, en algún lugar se nota, ¿no? Si el humor no es lo mío, o lo mío no es la profundidad, o lo que sea, y yo lo quiero meter a la fuerza, no va. Entonces es esto del proceso, del entrenamiento, de ir ganando músculo, capacidad, flexibilidad, y eso es lo que sucede con el tiempo y la recurrencia. Totalmente. Esto que traía Ludmi desde el principio, para nosotros es maravilloso, sinceramente es maravilloso, ver el proceso de ustedes, porque en el transcurso del curso, en las diferentes etapas, nosotros los invitamos a que empiecen a escribir desde el inicio.
Y también una de las cosas que, ya que Nico trae cuáles son los errores, es cuando a veces le ponemos tiempo, porque de verdad no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer nuestro pitch y nuestra presentación. Entonces, el tiempo también es una de las cosas que más los asusta, y tienen como la idea de que cómo voy a decir yo todo lo que tengo que decir respecto de mi idea, de mi emprendimiento en tanto tiempo, y después se terminan dando cuenta de que quizás 2, 3 minutos es un montón de tiempo estructurado, pensado, bien practicado, bien pasado por el cuerpo. En 2 minutos es muchísimo tiempo. Entonces, ver ese proceso, el mismo proceso que cada uno va haciendo, es maravilloso. Hablando con esto, ¿no? De referencia del tiempo, que es algo que por ahí surge, y es como que el primer terror, digamos de esta forma, cuando se ponen a escribir. Claro, empiezan a escribir el pitch y tienen que contar su idea, su emprendimiento, y por ahí lo hacen con tanto amor y tanta pasión, escriben hojas. Entonces la clave es justamente empezar a limpiar, ¿no? La clave es decir lo más importante a quien realmente le importa. Entonces, por eso vamos a ser reiterativos. Vamos a tener que tener tantos pitch como públicos nosotros tengamos, porque esa también es la clave. No podemos decirle lo mismo a todos. Entonces, el tiempo también, cuando lo empiezan a trabajar, es maravilloso. Es maravilloso cómo ustedes en muy poquito pueden decir mucho. Sonia, ¿te vi así? Sí, en eso también, justo lo que acabas de decir, que no le puedes decir todo a todos, también lo había visto, digamos, con esto de yo que al principio querer conformar y querer abarcar todo lo que más pueda, y me di cuenta que no se puede. Y bueno, ahora, digamos, cuando vas definiendo tu propósito, te vas enfocando y vas teniendo un público a quien vos sí le podés hablar. También es importante para mí haberlo visto. Hay uno de los pitch que se llama, es el más conocido, que es el elevator pitch, que se dice elevator pitch porque dice que uno tiene el tiempo para dar su pitch y para hacer su presentación en lo que va de subir del piso 1 al piso 12. Entonces, en ese transcurso de tiempo es lo que uno tiene para hacer su presentación. Imagínense, y les cuento que a mí me pasó, porque yo vivo en un edificio, y me ha pasado de subirme con un vecino y que me diga, bueno, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Y a mí automáticamente dije, estos son mis minutos para hacer mi presentación. Entonces, tenemos así instantes, y tenemos que empezar, es como en esto, cuando hablamos de proceso, empezamos a detectar quién es el otro. A veces tenemos posibilidad de saber cuál es el contexto, ¿verdad? Si estamos en un contexto de concurso, si estamos en un contexto donde sabemos que van a haber inversores, si estamos en un contexto donde sabemos que va a haber clientes o gente. Entonces, a veces podemos saber cuál es el contexto en el que vamos a decir nuestro pitch, y a veces no, pero entonces también tenemos que ir como entrenando esa como intuición, ¿no? De qué es lo que vamos a decir. ¿A quién? Bien. Buenísimo, gracias Mayra por este último aporte. Como para ir cerrando y que se puedan llevar a ver o un ABC o unas tips, digamos, claves en los que piensen a la hora de construir el pitch, ¿sí? Pueden repetir, porque claramente vinimos hablando de varias cosas durante la charla y qué hacer y qué no, y qué lo hace impactante, pero como para hacer un resumen, y que aquel, yo lo veo a Mario tomando nota, puede decir, me llevo 5, 4, 3, no sé, tips fundamentales en los que yo piense o planifique a la hora de construir mi pitch. Y ya las voy a ir liberando. Yo digo 2, Ludmi, que se me vienen ahora a la cabeza. Ok. Para mí la clave... Para mí la clave es soltar la pretensión de hacerlo perfecto y de que tengo que tener el pitch perfecto. Entonces, la clave para mí es encontrar aquella narración con la cual yo me identifique y me permita ser auténtico. Y que a partir de ahí yo voy a ser coherente con lo que quiero transmitir, con la emoción y con lo que voy a decir y con lo que voy a sentir. Y de ahí yo creo que funciona
pasa, vive la magia. Y la segunda cosa es que no se queden solos y que pidan opiniones desde el principio. El pitch es algo que se construye con práctica y con la opinión del otro. Eso es. Muy bien. Yo voy a agregar uno más que un poquito lo mencionamos, que tiene que ver con esto de practicarlo como algo clave. Practicarlo y habilitarnos y saber que va a ser parte, sentirnos bastante incómodos, vernos quizás un poco torpes, que no nos guste nuestro tono de voz, que no nos guste cómo estamos moviendo el cuerpo, que no nos guste la cara, lo que decimos, el tiempo, la velocidad. Hay un montón de factores que influyen y eso lo vamos limando poniéndolo en acto, haciéndolo, practicando. Es clave, clave, clave. Bien, bueno. Yo quiero saber si hay alguien que se lleva algo. A ver, Alejandro Vargas las desafía. Un ejemplo de un pitch que está pidiendo, a ver si podrían dar un ejemplo. Un ejemplo de un pitch. Me gustaría tener alguno a mano para compartir pantalla y mostrarlo. Vamos, yo tengo a mano alguno, pero quiero primero, antes, mientras lo busco, quiero saber, a ver, ¿quién se llevó algún tip en particular? ¿Quién se llevó algo así como súper clave mientras busco yo acá el pitch? ¿Estás en silencio, Mayra? ¿Me estabas compartiendo algo? Ay, sí. Beatriz no está hablando. Pero está silenciada, Beatriz. Me parece que tenemos un problema con el micrófono, Beatriz, porque no te podemos escuchar, pero no, parece que está ahí silenciado. Hola. Paso, pero que entendí. A ver, Romina, ¿qué quiere aportar? No, hay algo con la señal. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ah, no, es que hay algo con la señal que, perdón, no, a mí me parece importante, digamos, este planteo de que hay que hacerlo con otro, ¿no? Como que hay que tener, como ensayarlo, ¿no? Como practicar, como hacerlo con otro, que ese otro me haga una devolución. Me parece que eso está bueno, o sea, como hacer ese ejercicio, quizá tener una persona o dos o tres personas de confianza que confiemos en ellos y poder, digamos, hablar, decirlo, digamos, y practicar. Me parece que eso está muy bueno. Me pareció como bastante central eso. Totalmente. Piensen que es la manera natural que tenemos de aprender. Cuando un chiquito empieza a caminar, mira a quien sea que esté cuidando ahí, a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, y mira para pedir opinión, ¿no? Entonces es desde siempre que pedimos la mirada del otro para aprender, para mejorar. Ahora lo podemos hacer direccionado y dar el pitch y decir, che, ¿entendiste? ¿No entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Te gustó? ¿Qué sacarías? ¿Qué agregarías? Y sí, siempre hay aportes que están buenísimos cuando nos abrimos a eso. Bien, gracias Romina por participar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Romina. A ver si Beatriz puede, que me dé cosa que no pudo abrir el mic. Vas a poder. Ahí va. Ahí estamos. No, te iba a decir, bueno, agradecerles y que me pareció importante del tema de tranquilizarse con los errores, o sea que de los errores se aprende y para avanzar hay que equivocarse también. Eso por un lado. Y por el otro, eso de pedir ayuda, de tener o buscar los grupos, la gente, los equipos. Bueno, si no es un amigo, será un vecino o será un especialista que nos pueda aconsejar. De que no podemos estar, digamos, no hacerlo solos o pedir ayuda cuando hace falta. Y lo que decía Mayra también me parece que eso de crecer en el speech es como crecer también en el emprendimiento, que si
estás seguro con lo que haces con respecto a los propósitos, más allá de que vendés o no vendés, pero tu propósito crece día a día a medida que estás trabajando. Es decir, increíble. Es increíble si está bien hecho o si está bien pensado, es que como que camina solo, hace una sinergia de un proceso de desarrollo, que es fantástico. Sí. Yo creo que no hay límites para el pitch también, y como vos decías, Beatriz, el pitch... El pitch, y otra cosa que con el tema del pitch, es como que dar clases. Cuando yo empecé a dar clases me moría de la vergüenza, me rompía el... No tenía que ir a profe, pero también es un proceso, un aprendizaje, de un autoconocimiento, de una cosa que se va a acrecentar y que se va a mejorar día a día, y que hay que tener confianza de que va a ser así, de que sí se aprenden las cosas, o sea que hay que tranquilizarse, pero seguir trabajando. Hay que ser compasivo con uno mismo, hay que tenerse paciencia y mucho cariño. Sí. Más lindo de todo es que nadie nace sabiendo, está maravilloso. Nadie nace. No, Es un proceso y de conocimiento y de aprendizaje también. totalmente, totalmente. Y ¿sabés qué, Beatriz? Podés utilizar, hoy en día en esta era, la mayoría de las personas tenemos la posibilidad de tener el celular, así que también es un recurso que nosotros usamos un montón y les decimos que se grábense ustedes, mírense frente al espejo hasta que estén seguros, recién pidan feedback a otro, redacten todo lo que tengan que redactar, y es esto, ténganse paciencia, y sí, somos aprendices en todos los dominios. Así que es eso. Claro, por ahí digo, eso está bueno porque a veces digo, también es la percepción de los demás, ¿no? Uno no es la misma que uno se tiene de uno mismo, digo, por el tema de la imagen también, ¿no? A veces, o sea, el tema de la imagen es decir, esto a mí me queda bárbaro, y resulta que en realidad de afuera se ve de otra manera, ¿no? O yo puedo decir, bueno, tengo el mejor pitch, y los otros o no entienden o ven cosas, ven o escuchan cosas que uno mismo quizá no está escuchando, entonces eso está bueno, digamos, ese ida y vuelta, ¿no? Totalmente. Vuelvo al inicio. Somos seres lingüísticos, y nosotros vemos el mundo en función de nuestra propia mirada. Entonces, por eso también es tan importante la opinión del otro, porque quizás nosotros queremos decir algo y el otro entiende de otra forma. Entonces, por eso también es tan importante, ¿no? La opinión del otro. ¿Cómo le llega? Les acabo de compartir el ejemplo que me pidieron, se los compartí en el chat para no quitar tiempo ahora. Es un pitch, es un elevator pitch, es muy cortito, es muy conciso, pero vean que van a poder ver que en muy poquito tiempo se dicen muchas cosas. Entonces, y de ahí pueden seguir investigando. Bien, muchísimas gracias, Mayra, Ludmila. No quiero quitarle más tiempo a nadie, sé que está buena la charla, que nos enganchamos, nos pasamos un poquito lo que habíamos planificado. No hay problema. Después hay muchos que se estuvieron conectando por ahí mientras estuvimos en la conversación. A todos los que se inscribieron en el formulario, que dejaron su correo, yo les voy a mandar esta grabación para que la puedan ver, la puedan rever y puedan sacar algunas cuestiones. Les voy a mandar este enlace de YouTube para que puedan ver este ejemplo de pitch rápidamente, para que puedan ver, identificarse, y si lo que ustedes estaban pensando de que era un pitch, encuentran ahí la similitud. No quiero dejar de agradecerle a todos los que se sumaron. La verdad que mucha gente tenemos conectada, muchos se interesaron por el tema. Con Mayra y Ludmila, bajo no sé si dirección, bajo el acompañamiento de Fer Guerra, ellos forman un grupo que se llama Cultura Atomizada. Desarrollamos esta capacitación que vamos a estar dictando el día 17, 18, 23 y 24 de noviembre. Es la tercera edición, como decía ahora Mayra, en versión virtual. ¿Sí? Al principio costó, porque es algo que tiene mucha corporalidad, que tiene mucha de conexión con el grupo, pero creo que han desarrollado una manera de llevar adelante el curso que realmente genera muy buenos resultados. A todos los que les interese sumarse, incorporarse y ver esta capacitación, están abiertos nuestros contactos, todos tienen el mail, todos tienen las redes sociales de Minca, así que
pueden por ese lado hacernos su consulta y ver si está la posibilidad de sumarse. El pitch, como ya les dijeron Mayro de Unmila, no está limitado a presentar un proyecto frente a un inversionista, ¿no? Es más bien una manera de comunicar, de tener herramientas para estar siempre listo para contarle a otro algo que a mí me interesa que tenga determinado efecto, ¿sí? Lo hablemos bien en términos generales, no lo encasillemos dentro de la presentación de un proyecto frente a un inversor solamente, ¿sí? Es una de las funciones y utilidades que se le da al pitch. Nada más que despedirlos a todos, gracias por su tiempo, Ludmila, Mayra, y a todos los que se sumaron. Si quieren hacer una despedida y un cierre, es suya la hora, chicas, así vamos terminando la jornada de hoy. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar y ojalá nos estemos viendo la semana que viene, va a estar muy, muy divertido, se los prometemos. Muy divertido, divertido e interesante, sobre todo. Quiero saber así en los que tienen posibilidad de poner cámara, si estuvo bien venir, así, aunque sea con una seña. Una manito, con un sticker en el chat, los que no quieran poner cámara. Sí, ok. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos mucho. Qué bueno que haya valido la pena que se conecten un ratito al final del día, es una hora que ya queremos volver a la casa, así que los libero a todos, que tengan muy Gracias buenas por noches, buen descanso y nos Chao, estamos encontrando, gracias. si Dios quiere, la semana que viene. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.